Bien, damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos acompañan. Gracias, Sergio. Todos nuestros maestros y maestros de CIPA que hacen posible todo esto que mes a mes hablamos de lo que es protección y curación de los materiales. Hoy el tema es pisos de madera y pisos de hormigón, tanto en interior como exterior o intemperie. ¿Y por qué la importancia, cierto, de las pinturas o de los revestimientos en los pisos de madera o los pisos de hormigón? Porque nos permite proteger de los agentes contaminantes, que pueden ser aceites, alimentos, agentes de limpieza, por ejemplo, o de la abrasión del impacto, o también del agua que va dañando estos materiales, tanto la madera como el hormigón. Es importante recordar la composición de la pintura. ¿Por qué es aplicable? Porque nos va a permitir determinar, según los grupos o los tipos de resinas, los tiempos de secado, la formación de película, si es translúcido, si es a tono lleno, y ahí obviamente es importante también el diluyente que se recomienda para cada uno de ellos. Es así como hoy día vamos a hablar de lo que son los vitrificantes en pisos de madera, que son productos en base a poliuretano, es decir, resinas de poliuretano que tiene una cualidad de una gran resistencia, ¿cierto? Especialmente en interiores para el tránsito que se requiere. Y ahí vamos a presentar productos de CIPA como el tradicional secado rápido solvente o el base agua solvente, en el cual el solvente es el agua. Y también que siempre nos acompaña Vitrolux 63 de Chilcorrofin. También producto para piso de piedra pizarra. Es un producto que siempre lo estaban esperando, lo estamos redescubriendo este producto, porque ya ha tenido bastante aplicación, que es el producto especial para este tipo de superficie. También cuando pensemos en la terraza a intemperie, en pisos de madera, Chilco Stain Pro. Y para pisos de hormigón, tenemos productos como Vitroplastic o interior y exterior Chilco Sello, tanto el Los clásico, famosos, los famosos matapolvos, José, ¿ah? así es, tanto el clásico solvente como el producto en base a agua. Es decir, lo vamos a encontrar con las dos opciones. Eso es importante, que muchos otros productos están en los dos formatos, ¿cierto? Tradicional o el clásico solvente y el otro base agua. Recordemos que finalmente lo que importa es que el mecanismo que uno se evapora agua, el otro se evapora el solvente y lo que importa es la película que forma la protección. También Dudas con ahí, José, reconocido. al tiro los pisos nativa, cuánto rinde un sello, ¿cierto? Toda esa parte es importante poder analizarla a fondo con todas las dudas que tengan nuestros maestros y Y maestras ahí de CIPA. también tenemos también lo que son los pisos de hormigón, ¿cierto? El clásico Cipalac de piso reconocido, caucho logrado. Y algo vamos a nombrar de lo que son los pisos, ¿cierto? Industriales también, o algunos revestimientos con productos de la línea Yotaflor de Yoto. Todos estos productos, y algunos más que pueden ser más específicos, para que tener un buen resultado es importante considerar siempre el tipo de sustrato, es decir, ¿es un piso de madera o es un piso de hormigón? ¿Va a estar al interior o va a estar a la intemperie? ¿Queremos una terminación a tono lleno o queremos una terminación translúcida? Y ahí el tercer punto es volver a reiterar la importancia de preparar superficie, ya sea la condición de la madera, limpia, alejada, ambientada, o que también en piso hormigón que tiene que estar fraguado, tiene que estar seco, rugoso, no tiene que tener ninguna superficie que genere problemas de adherencia. Y aplicar los productos según indicación técnica, ya que tenemos productos base agua o productos base solvente, según los tiempos de secado. Maestros, siempre reiteramos cuidarse. Elementos de seguridad, guantes, antiparras, mascarilla, es importante, especialmente si trabajamos en espacios cerrados. Y los El, materiales para nuestros trabajos eh, que sea súper ordenado. respecto a la altura, José, a trabajar en altura sobre el 1,80 m, recordar a nuestros maestros que deben tener la debida autorización y certificación de alguna de las mutuales de seguridad que hay en Chile, ¿eh? Y ahí, bienvenido Sergio, entonces, para que partamos entonces con los productos que vimos de vitrificante, que son para pisos de madera o stain que están a la intemperie, en madera. La primera condición, ¿cierto? Decimos que
¿Cómo tiene que Ya, estar la madera? Además de limpia, lijada, ambientada, ¿cierto? ¿Por qué tiene que estar en esa condición la madera, Sergio? primero porque si no está limpia, José, si tiene algún desmoldante, alguna grasa, algún elemento, algún resto de barniz, resto de cera, especialmente en los pisos, eso va a actuar como desmoldante. Recordemos que en un piso con cera o con restos de cera, el barniz va a ser solvente, ¿cierto? O agua. El solvente va a mojar a la cera, la va a reblandecer y la va a incorporar a la resina. Y esa mano no va a secar. Independiente del tiempo entre manos, 1 hora, 24 horas, lo que sea, vamos a llegar a la segunda mano y va a estar pegote, se va a pegar en los zapatos, se va a salir, ¿ok? O va a estar opaca y blanda. Entonces, siempre eliminar todo tipo de elementos desmoldantes como cera, resto de productos, polvo, ¿ok? Pinturas antiguas, masillas de retape, lijada, ¿cierto? Y ambientada. Cuando trabajamos con una lija gruesa, el ideal después es una lija más fina para emparejar el rajo y que eso no se note en después con el vitrificante encima, porque es una película que depositamos sobre la madera y nos va a destacar todos los defectos, ¿ok? Sergio, no siempre contamos con pisos nuevos, ¿cierto? De madera, que está claro que están limpios, ¿cierto? Ambientados, secos. Eh, la mayoría de las veces lo vamos a encontrar con pisos como estos, ¿cierto? Que están dañados, que están deteriorados, que obviamente han tenido vitrificante, han tenido productos y es necesario eliminarlos, ¿cierto? Hay que pulir esos pisos, ¿cierto? Absolutamente. Y ahí, ¿cierto? El piso nuevo está claro que debe que estar limpio, libre de polvo y grasa, ¿y cierto? Pero cuando están los pisos sí, es importante pulir. Y ahí que para que nos puedas comentar qué pruebas tenemos que ir haciendo para verificar que el piso está en condiciones de un vitrificado. Más que el ideal, José, es imprescindible el pulido con una máquina pulidora y obviamente con la debida capacidad de absorción del polvo del material particulado de madera que sale, ¿ok? Y en el caso de maderas blancas, de maderas que no son nativas, que no son rojas, que no tienen tanino, depositar una gotita de agua y ver, después de aspirar, de eliminar todo el polvillo, que la madera chupe el agua, que el agua penetre. No que se enanche o que se expanda. Si se empieza a expandir, debemos volver a pulir porque todavía el poro no está abierto y si el agua no penetra en la tabla, el barniz que vayamos a utilizar o el producto tampoco va a penetrar. Esa es una señal de que la madera está en condiciones de recibir el producto y que tenga buena adherencia. La primera mano que es clave para las manos siguientes, José, que son las que van a dar ya la terminación y la formación de película necesaria para el uso del piso. Sí, y aquí es Reiteramos, importante reiterar las reglas, ¿cierto, Sergio? De que primero uno va a determinar el tipo de material, que en este caso va a ser madera. Segundo, queremos una terminación translúcida, ¿cierto? Queremos una terminación natural, queremos un vitrificante, pero es importante, digamos, como fundamental, el punto 3 que es preparar superficie. Si no siempre, preparamos superficie adecuadamente, vamos a perder tiempo, vamos a perder trabajo y vamos a perder producto. De ahí la importancia entonces de verificar, ¿cierto? En cada uno de los pasos que está el piso en condiciones de ser vitrificado o de aplicar un producto como un stain. en el caso, José, de los pisos que han sido vitrificados, que tienen un vitrificante antiguo, que les vamos a hacer mantención, si no se conoce, si alguno de nuestros maestros presentes hoy día de CIPA o maestra no hicieron ese trabajo, no saben la historia de ese piso, hay que calibrarlo. La diferencia entre pulir es cuando nosotros nos enfrentamos a pisos encerados con un grano 80, 100. El calibrado es con la misma máquina, pero un grano más grueso, un grano 60, 80, no más que eso, como para pelar, como sacar el cuero de la madera, ¿cierto? Para que no se vaya embotando la lija con un grano más fino. Al embotarse se va llenando del plastificante que forma la película y se hace el trabajo más difícil y más demoroso. Sino, una cosa es pulir pisos con cera y pisos que tienen restos de vitrificantes antiguos, un calibrado y después una pasada de lija más fina para nivelar, para eliminar la huella del corte del grano y así dejar el piso en condiciones estéticas para ser vitrificado. Si no se entiende, estimados al chat, por favor, hacer las consultas del caso. Entonces es importante la adecuada preparación de superficie antes de aplicar el producto. Y sé que esas reparaciones tenemos, ¿cierto? La masilla Pomasti 2002, que es una masilla epóxica de dos componentes.
¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo preparar, ¿cierto? Ir haciendo estas reparaciones, pero es una masilla de una gran resistencia, tanto mecánica, que me permite justamente ejercer resistencia, ¿cierto? Presión, trabajo en la madera. Entonces, masilla Pomastic 2002, antes de aplicar cualquier producto que es un Es producto de círculo una fino. masilla de, como tú señalas, José, de relleno. Va en pisos de entablado, por ejemplo, o de parquet, en cortes, en tajo, en abertura, 3 4 5 milímetros, independiente del largo. Se debe amasar igual 1 a 1, como lo que era el poxipol o la poxilina, digamos. En No sé efecto, para yo, don Leonardo, justamente calibrar es un grano grueso como pelando la papa, no sacándole la cáscara y no raspando la cáscara, ¿ok? El pulir es raspar el piso. ¿De acuerdo? Porque te necesitamos desbastar 1 2 3 milímetros, pero el calibrado se refiere a cuando le sacamos la cáscara al piso, que es el resto de vitrificante, porque puede estar delgado, mal adherido y no va a resistir, ¿cierto? Los tirones que pone el barniz nuevo cuando la resina, el solvente moja el barniz antiguo, se mete adentro de la rugosidad que creamos con la lija, baja el aditivo y la resina empieza a tironear para evitar ese riesgo. Calibramos el piso con una lija a 60 80 y de ahí nos vamos a un 100, a un 120. si se requiere Idealmente, también, idealmente para las grietas, ¿cierto? Nos consultan, José, la masilla Epomastic, especialmente en las puertas de acceso, porque son puertas que tienen bastante roce, que tienen una solicitación mecánica de cierto impacto, ¿ok? Y vienen en tonos madera. Cositas más simples, la masilla de retape Zipa, que debe venir por ahí también, pero la masilla Epomastic, reiterando, es una masilla epóxica, uno que se amasa 1 a 1. Mismo tamaño de componente A, mismo tamaño de componente B, bien amasadito, bien incorporado. ¡Paf! Espatulita, espatulín, palito de lado, la herramienta que estimemos necesaria para, también para relleno de nudos anda muy bien, ¿cierto? Sirve en esos casos y es totalmente lijable y repintable, no hay ningún inconveniente. también si yo quiero dar un color a la madera, especialmente esa madera blanca, y así doy un valor agregado, debo aplicar una tinta. Tinta como Cipalac, ¿cierto? Tradicional, la clásica, solvente, o bien tinta para madera que pase agua. Están las dos opciones, como siempre, en Cipa, clásico solvente y la alternativa agua. Es importante que para dar color a la madera solo debemos aplicar tinta. Y aquí vuelvo a hacer una pregunta ¿no es cierto? Y conversarlo abiertamente con todos nuestros maestros y maestras de Cipa. Sergio, para que nos pueda verificar, ¿puedo aplicar un stain antes de vitrificar un piso de madera? Definitivamente no. Definitivamente no, José, porque el staining es un producto de fondo y terminación. Penetra la madera, deja una superficie, deja una cierta película superficial que si bien es cierto va a dar color, ok, aplicado con brocha y retirado con un trapo que absorba para dejar la veta de fondo, lo deja más estético, lo hace más estético en la intemperie, pero no resiste el impacto, ¿cierto? Del vitrificante de cipa base solvente, por ejemplo, lo remueve, o el vitrificante base agua, la resina tironea de tal manera que lo va a desprender. No hay ninguna posibilidad de teñir, de colorear una madera con un stain, independiente de la marca, que no sea una tinta orgánica o tinta base solvente para vitrificante base solvente, tinta base agua para vitrificante base agua. ¿Ok? No hay más que eso. Recordando, José, tú que eres químico, me podrás dar la razón o corregir si no estoy en lo correcto. Las tintas son pigmentos en solvente, no tienen resina. Entonces, no forman película. Los stain, aunque sea fina, sí forman película, por eso no pueden ir de fondo para vitrificar como terminación. Así, por eso solamente si queremos dar color a la madera, un valor agregado, digamos, en color, en diseño, en terminación, solo aplicar una tinta antes de vitrificar. Aplicación, brocha y paño. Para los que no somos tan especialistas, ¿cierto? En el arte de teñir madera, para el más avanzadito, el más especializado de nuestro maestro, guaype, que es o sea, perdón, muñequilla, que es un guaype envuelto en una panty, que es una técnica muy, muy antigua y muy respetable. Yo no la manejo, por eso me tiro con brochita y trapo y queda muy, muy bien.
Para presentar los vitrificantes, vamos solo a presentarle tres opciones distintas, Una pregunta que le podemos cada una con distintas cualidades. Al tiro, hacer Sergio. Sí, al tiro a nuestros, mientras tú presentas los productos, ¿cómo podemos pulir una escala? Vamos, entonces, como decía, vamos a hablar entonces de tres vitrificantes, cada uno con distintas cualidades. Uno de un rápido secado, que es base solvente. El segundo es un producto que es base agua, que es ideal para espacios interiores en los cuales yo no puedo movilizar a las personas. Y tres, va a ser un vitrificante que nos permite trabajar, ¿cierto?, con mayores tiempos y también en superficies que tengan una mayor exigencia o otro tipo de salones, ¿cierto? O gimnasios, digamos, que tienen otras cualidades. Entonces, como pueden ver, en Zipa y en Chicorofin encontramos tres productos, cada uno con cualidades distintas para nuestras necesidades, ya sea una habitación, terminar el proyecto en el día, una escalera, termino el proyecto en el día, o bien cuando quiero trabajar con espacios que yo no puedo mover las personas y trabajo sin solvente. Entonces, el primero es el de secado rápido de Zipa. Y cuando hablo de secado rápido, son que los tiempos entre manos son de 1 a 2 horas máximo, y ahí debo rápidamente aplicar la segunda mano. ¿Qué pasa si dejo pasar tiempo entre manos, Sergio, cuando estoy vitrificando un piso y volví al otro Definitivamente, día? más de 2 horas, el barniz no va a pegar, el barniz se sella, se cristaliza. Y en la película, en la nueva mano de vitrificante va a quedar encima y se va a recoger como si fuera agua y no va a adherir. Y ahí la solución es eliminar esa mano que se aplicó, perder el tiempo y los recursos y volver a vitrificar. El tiempo entre manos, como tú señalas, de 1 a 2 horas, ¿cierto? 15 grados Celsius, para menos de 15 grados Celsius, hay riesgo estimado que la humedad ambiente se deposite sobre la película estando recién aplicada y se ve, le quede como un velo, como una mancha grisácea, blanquecina, ¿ok? Debe ser 15 o más grados la temperatura ambiente y eso va a manejar la humedad. Si hay que calefaccionar, leña o electricidad, ni gas ni parafina. Pero eso es importante considerar el proyecto, el tiempo que me voy a demorar, por ejemplo, o la exigencia que requiero para elegir ya sea el clásico solvente, que es rápido, o bien la alternativa que también tenemos en CIPA, que es vitrificante y poliuretano base agua. La gran ventaja, como decíamos, Sergio, es que no tiene solvente. El solvente acá es agua, por lo cual no es incómodo para las personas que están en el interior. ¿Y cómo son los tiempos respecto al secado rápido, Sergio? El doble más largo, José, de 3 a 4 horas, ¿cierto? Entre manos, y la puesta en servicio son de 4 a 5 días. El base solvente, que es el anterior, la puesta en servicio es de 24 horas. El secado final en ambos casos son de 7 días, pero ya el base solvente a las 24 horas de colocar la última mano, si termino hoy día a las 6 de la tarde, mañana a las 6 de la tarde, ya puedo echar a andar y correr muebles y todo. En el base agua debo esperar 4 a 5 días, pero si no puedo desocupar la casa, si mi cliente no me puede desocupar la casa, puedo trabajar con ellos sin generarle ninguna complicación. Y ahí hay que destacar, Sergio, tanto el base agua o el clásico solvente, ¿cierto? Ambos productos, una vez que se evapora el solvente y forma la película protectora en el piso de madera, tienen la misma resistencia. Eso es Y el importante mismo brillo, aclararlo. absolutamente. Es absolutamente mítico, José. Es un mito que los productos al agua tienen menos dureza o menos resistencia mecánica que un producto base solvente. Son un poco más lentos porque el agua es más difícil de evaporación, toma más tiempo, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a su brillo y resistencia mecánica, la más mínima. Y otra alternativa, ¿cierto? Como decíamos, tenemos la alternativa uno, secado rápido, alternativa 2, que es base agua, que permite trabajar en espacios interiores, y la tercera alternativa, entonces, es el Vitrolux 63, que ya es un tiempo de 24 horas. ¿Dónde lo aplico este producto, Sergio? Idealmente, José, el piso de una solicitación mecánica más impactante, multicanchas, escenarios, zonas de alta concentración de personas, cubiertas de un bar, por ejemplo, donde hay mucho derrame de líquido, impacto de los vasos, las botellas, el hielo, las bebidas, ¿cierto? Que se derraman y todo eso, anda muy, muy bien. Ojo, ojo con el Vitrolux 63, José,
En un uso habitacional, el 63 tiene tiempos entre manos de 24 horas. La cantidad de manos del 63 es una diluida y dos sin diluir. La cantidad de manos de los vitrificantes en CIPA, base solvente y base agua, ¿cierto? Son de 4 manos, pero su tiempo entre manos es brutalmente inferior. Puesta en servicio del piso después de la última mano, una mano hoy día en el Vitrolux 63, una mano mañana, una mano pasado, ya son 3 días, 7 a 10 días para poner el piso en servicio. Lo que para un restaurante, una casa, una oficina es complejo, ¿no? Para ello tenemos lo combinamos perfectamente con los vitrificantes base solvente de CIPA o base agua en CIPA para puestas en servicio más rápidas. Oye, Sergio, ¿te parece si hacemos una pregunta? Entonces, ¿quién nos puede escribir a través del chat? Por ejemplo, si a mí me preguntan entonces, como maestro o maestro de CIPA, quisiera vitrificar un piso de una sala cuna, ¿qué producto debiera recomendar entonces, Sergio? ¡Wow! Buena pregunta. ¿Qué se atrieve de nuestro maestro responder acá de la ¿Qué alternativa que tenemos producto? tanto en CIPA o en Chicorofin? ¿Qué productos cree que sería recomendable aplicar ahí? Mientras nuestros maestros hoy día, ¿cierto?, que nos están regalando su tiempo, sacrificando su descanso, vamos a señalar varias cositas importantes. Rendimientos, tiempo entre manos. Leonardo nos dice base agua, Javier dice base agua, bien, Javier, sí, solvente no, bien. ideal. Los tiempos entre manos, fundamentales. Hoja técnica, José, el cuarto punto de la regla. Nos va a decir el rendimiento, cuánto rinde el producto en una mano, cuánto va a rendir en el caso de los vitrificantes de CIPA, que son mínimo 4 manos, en pisos nuevos, 4 manos, en pisos antiguos que hayan sido pulidos, 5, 6, 7 u 8 manos. ¿Qué pasa Sí, con el Vitrolux 63 en un piso de olivo, por ejemplo, que es una madera blanda? Es re importante estos alcances, José, porque ahí no podemos poner un barniz blando como que sea blando no significa que sea malo, significa que va a resistir mayormente el roce, el impacto y la abrasión de una multicancha, de un escenario, ¿se entiende? y ahí es Entonces, importante también esa es la diferencia. considerar, Sergio, el tipo de superficie que queremos vitrificar, porque no cualquier superficie es vitrificable, porque cuando hablamos de piso de madera, son justamente pisos de madera, ¿cierto? Como podemos ver acá, o algunos tableros que son justamente, tienen la resistencia para aplicar un producto. Si me preguntan por piso flotante o tablero USB, nuestra respuesta es simplemente no. No, no tenemos nada. No tenemos nada bajo ningún punto. Exacto, entonces es importante reiterar que para piso flotante o laminado, porque finalmente una lámina, ¿cierto? No se pueden y no se deben vitrificar, al igual que los tableros tampoco de USB, que nosotros como Codelpa no recomendamos el vitrificado. Pero ya que hablamos, Sergio, entonces que preparamos, ¿cierto?, la superficie, seleccionamos el producto. Recordemos que en el secado rápido de SIPA tenemos versión brillante y terminación semibrillo. E igual que en Vitrolux 63 tenemos versión brillante y semibrillo. Y es importante cuando yo quiero aplicar una terminación brillante, todas las manos son brillantes. En cuando yo quiero una terminación semibrillo, solo las últimas manos son de semibrillo, ya que yo debo sellar con brillante para asegurar una buena terminación, que sea homogénea terminación. Y hoy día vamos a hablar de los defectos que ocurren o que hemos encontrado, ¿cierto? En las inspecciones de piso, cuando a veces no hacemos un sellado con brillante, cuando a veces no homogeneizamos el producto o cuando a veces no utilizamos adecuadamente los elementos de aplicación. El primero que se ve ahí, se fija lo que pasa, Sergio, mira, ¿qué fue lo que pasó ahí que se está medio blanco, lechoso ahí, Sergio? Mira, lo que tú señalas es re importante, José. El saber que para una terminación semibrillo, en este caso, o mate, debo sellar con brillante en la primera mano, ¿cierto? Asegurar el chancho, como se dice en buen chileno, la segunda mano también de brillante, y la última en semibrillo. ¿Por qué? El ideal es entenderlo, estimados maestros y maestras de CIPA, porque si no lo entendemos podemos olvidarlo. En un trabajo rápido tengo que hacer otra obra, estoy corto de tiempo.
el barniz semibrillo o mate no se fabrica directo. Es un barniz brillante que se le agrega un mateante antes de envasarlo y eso le va a absorber el brillo, va a quedar semibrillo o mate. El punto es que el mateante es blanco. Y si yo no sello la madera, cuando pongo una mano diluida del semibrillo del brillante, ¿cierto? Si lo tengo bien incorporado, la madera me va a chupar el líquido que es el solvente, va a absorber y va a penetrar y me va a dejar al aditivo y la resina y el aditivo es uno de los aditivos del mateante y la resina va a formar película con el mateante que es blanco y va a quedar así la superficie. ¿Por qué ahí está una parte sí y una parte no? Porque los barnices semibrillo o mate deben incorporarse, ni revolverse, ni homogenizarse, ni mezclarse en mezcladoras en tienda. Una paletita ancha como regla de colegio, idealmente redondeada como el palo del helado, llevar hasta el fondo del galón, traer el mateante que es como una mantequillita, como una grasita, irlo trayendo de abajo hacia arriba y lo subiendo para que vaya subiendo el sólido, bajando el líquido, ¿cierto? Y eso va a hacer que el producto quede incorporado. Eso repetirlo lentamente para no meterle aire y burbujas al barniz. Eso se hace hasta que un vitrificante semibrillo quede semilechoso. Mientras veamos el contenido del galón o del cuarto del galón natural, no podemos aplicar porque vamos a estar aplicando un barniz brillante. Incorporarlo es parte fundamental del proceso para que la última mano, primera mano del Vitrolux 63, por ejemplo, primera mano diluida con 50% de aguarrás mineral, eso es una parte de barniz por media parte de aguarrás, ¿cierto? Ya vamos a hacer un ejercicio con una superficie inventada de metros cuadrados según cantidad de manos y rendimiento para ver cuántos galones vamos a usar en las tres manos y cuántos van diluidos y cuánta aguarrás hay que agregar para que tengamos una noción de cómo se hace, ¿de acuerdo? Mira, sé que tenemos otros dos defectos que son a veces cuando hacemos la prueba de inspección, ¿cierto? Y vemos la absorción que tiene la madera, y a veces no agregamos la cantidad suficiente de mano, porque el producto se absorbe en la madera, nos quedan también diferencias de brillo. O bien a la derecha, ¿cierto? ¿Qué pasa con los tiempos de secado? Como tú lo mencionaste, Sergio, yo debo respetar los tiempos entre manos. ¿Qué Así es. pasó? ¿Qué pasó en la imagen de la derecha, Sergio, que quedó ese defecto? En la de la derecha claramente el producto se aplicó muchas horas después de que se cerró el tiempo entre manos, de 1 a 2 horas. Pasado ese tiempo, 3 horas, 4 horas, 6, 12, 24, vamos a aplicar y el barniz se recoge como si quedara un aceite en la superficie y no adhiere. Y eso hay que retirarlo con trapos embebidos en solvente y volver a pulir nuevamente para eliminar el barniz y volver a vitrificar. En la foto de la izquierda, un piso pulido. Por eso es re importante señalar, José, que el vitrificante de CIPA, base solvente o base agua, se aplica en 4 manos mínimo. La recomendación es 4 manos. Para un piso nuevo, con un porito de un determinado tamaño, un piso que haya sido pulido mecánicamente, si bien es cierto, eso sirve para eliminar la cera, lo que es bueno para el cuerpo, pero si es bueno para el cuerpo es malo para el alma, porque va a agrandar el poro. Entonces 4 manos no son suficientes. La primera y segunda mano se van a ir al fondo y van a empezar a formar una película dispareja tal y como se ve. Entonces el cliente va a sentir que aplicó las 4 manos que señala el envase y le quedó mal. Debe aplicarse 5, 6, 7, hemos aplicado hasta 8, 9 manos en un piso para formar una película adecuada. Recordemos, cuando pulimos un piso, si bien es cierto lo recuperamos, podemos vitrificarlo, no todos los pisos encerados o con restos de vitrificante bien o mal adherido no se pueden vitrificar más, sí se pueden, pero lo primero que va a involucrar es un gasto mayor de producto, por tanto de recursos económicos. Me explico, un galón de vitrificante SIPA, base agua o base solvente, cubren 40 metros en una mano. Al aplicar 4 manos en un piso nuevo, 40 dividido por 4 va a rendir 10 metros cuadrados el galón. En un piso de 100 metros cuadrados, si un galón me cubre 10, divido los 100 metros por los 10 que me cubre un galón y me da 10 galones en 4 manos. Pero al pulirlo podría ser
¿cierto? 20, 25 o 30 galones para los mismos 100 metros cuadrados. Va a depender de cuánto raspemos, de cuánto devastemos la madera y qué tan grande haya quedado el poro, ¿ok? Y fijarse mano a mano, José, cuando vayan aplicando y va formando película, a la mano siguiente, a la tercera, a la cuarta mano que empieza a formar película, donde haya película, no aplicar, aplicar primero donde no haya película, para ir emparejando los brillos, ¿ok? Mira, y ahí finalmente otros defectos de aplicación también que lo que mencionamos. Fíjate, unas partes están brillantes, otras partes tienen terminación mate. Ahí también fue el último piso de ahí que está esos defectos. Esa es una obra en Viña del Mar, José, vitrificaron con el semibrillo de Vitrolux 63, terminación semibrillo, pero no lo incorporaron. Empezaron por el lado de la puerta del fondo que se ve el marco blanco ahí, ¿no? Mira cómo hasta la mitad o más del galón había barniz brillante. Y en el resto de la superficie, ¿por qué no quedó blanco? Porque la cantidad de mateante que tiene un semibrillo es mucho menor que un mate, pero quedó totalmente opaco porque el barniz de mitad de galón hacia abajo se mezcló con todo el mateante que había para ese galón. Es un defecto de la incorporación. Siempre hablamos de homogeneizar, ¿cierto? O de revolver en términos más simples la pintura para nivelar los colores, pero el ideal, lo necesario, lo razonable, lo adecuado es incorporar. Siempre los sólidos, pigmentos y aditivos y resinas se van al fondo, traer de abajo hacia arriba para que suban los sólidos, baje el líquido y esa mezcla quede homogénea. En este caso es bien complicada la solución. Se puede, de hecho, ya la está aplicando la clienta, que es de la línea donde no empieza hasta donde quedó sin brillo, lijar con un grano 180 a 220 para suavizar, ¿cierto? Y crear una buena rugosidad de anclaje, eliminar todo ese material particulado con un buen aspirado, y luego aplicar una mano de brillante, y eso debería dejar a ojo del cliente más o menos parejito el tema para que no le pueda recibir el trabajo. Es, reitero, José, un defecto de incorporación inadecuada del mateante que viene en el galón del semibrillo. Ok, mira, siguiendo también en piso está el tema también para pisos de madera al exterior, ¿cierto? A la intemperie como Chilco Stain Pro. Es un stain, ¿cierto? Que es bastante resistente, tiene justamente todo lo que la inclemencia del tiempo y la ventaja es que viene en varios colores preparados por tintometría. Tiene varios colores, Sergio, para proteger y embellecer la madera. Igual condición, madera limpia, lijada, ambientada, antes de aplicar, ¿cierto? Un stain como Chilco Stain Pro. Y ahora, Importante, José, muy, muy importante, que la madera no tenga nada, no haya tenido ningún barniz, ningún resto de nada, porque de lo contrario el poro está ocupado y el producto no va a penetrar. Se aplican con brocha y trapo siempre los stain o las tintas brocha y trapo para quien no sean muy artistas de la madera como yo, como tú, que no somos muy hábiles en ese sentido, pero sí la brocha, un trapo que absorba, queda hermosamente destacada la veta, ¿cierto? Con el color de fondo, ¿ok? y para pisos de hormigón, que es nuestra segunda parte, ¿cierto? Del día de hoy, también, igual como en la madera, debemos preocuparnos, ¿cierto?, de protegerlo, porque así evitamos el daño producido por los agentes contaminantes, los agentes de limpieza, ¿cierto? O el mismo tránsito y roce que provoca. Al igual que la madera, también la condición tiene que estar una humedad menor del 5%, tiene que estar fraguado, no tienen que haber membranas de curado, no tiene que haber agentes contaminantes, se tiene que eliminar la lechada antes de aplicar un producto. Y no tiene que estar obviamente pulido el piso. Si hay que hacer reparaciones, utilizamos para ello, ¿cierto? Selladores, ¿cierto? Flexible, realizar con mortero, toda la reparación de superficie recomendada antes de Cuando, aplicar un producto. Cuando hablamos de selladores flexibles en juntas de dilatación, estamos hablando de productos, José, para pisos de proveedores especializados. Hay varias marcas, Cabecica, Renner, o sea, Polchen, Weber, hay varias marcas, pero tienen que ser productos para piso, no morteros de nivelación para muros, ¿ok? Ni pasta cementicias, ni mucho menos. Y el pulido que tú señalas es un pulido o afinado con helicóptero, ni de uso manual, porque hay helicópteros
hay maquinitas que tienen como aspa igual que un helicóptero, por eso se llaman así, que las personas o los maestros lo pasan como una enceradora, eso afina y pule el piso, eso lo sella. Menos un helicóptero, ¿cierto? Que va el operador montado como manejándolo como un vehiculito. Y todavía menos aún cuando usan un sello acrílico encima de la losa y van afinando con este sello que le llaman vidrio líquido. Eso definitivamente evita la adherencia para siempre de ese piso. En Hay que resumen, un contratar un piso, reset. en resumen, Sergio, un piso que esté fraguado, que esté obviamente rugoso, aplatacho o allanado, ¿cierto? Y nada más que eso para antes de aplicar un producto. Pero no haya Y, nada grano perdido tampoco, porque esa es la otra forma en que se sellan los pisos. y tenemos, ¿cierto? Chilco sello solvente, que es el clásico, que es transparente, ¿cierto? Que es rápido secado. ¿Y cuál sería la diferencia de este con el base acuosa, Sergio? Porque tenemos, tal como en CIPA, tenemos alternativa, ¿cierto? Este clásico solvente, que tiene un rápido secado, y tenemos también la alternativa del Chilco sello, pero base agua, que es ideal, pues, ¿cierto? Para demarcación, estacionamiento, y viene en varios colores. Es ¿Cuál un sería la producto muy cómodo porque podemos aplicar con gente ahí mismo, no hay ningún inconveniente, tiene muy buena resistencia al tránsito de personas, e inclusive a un cierto tránsito más intenso. Vienen alguna variedad de colores, como tú señalas ahí, ¿cierto? Es en base a agua y es muy rápido su secado. El ideal siempre de estos productos, estos son los famosos matapolvos, ¿ah? Una losa afinada, los pisos se afinan como los muros se estucan. Es exactamente lo mismo, solo que en el piso se llama afinado porque es un poco más fino. Pero si no lo pintamos, no lo protegemos, empieza con el tránsito, con el roce, con la abrasión del zapato, empieza a salirse el cemento. Por eso le llaman matapolvo, para que el piso quede, el cemento quede selladito y no se vaya a desprender. Tienen muy buen comportamiento. Recordemos, ¿cierto? Cuando pensemos en pisos de piedra pizarra, ¿cierto? Vitrostone no debe aplicarse ya que solo es para usar en muros de piedra pizarra. ¿Y qué producto podríamos aplicar entonces cuando tengo No, no piedra solo, no, pizarra? no solo muros de piedra pizarra, José, de piedra pelequén, piedra laja, hay varios tipos de fachaletas, inclusive, que el cliente no quiere poner una película que quede que quede como insinuado, que no quede muy presente, como un efecto de mojadito o semi mojadito, ideal el Stone. En pisos, definitivamente no, bajo ningún punto y en ningún tipo de superficie. Para eso está el producto Vitrolux Plus. ¿Cuál es la diferencia de este producto, Sergio? El Vitrolux Plus está diseñado para pisos, José. Absolutamente para pisos en exterior, intemperie o interior también. El interior no lo usaría porque en el interior predomina un poco las maderas, más las maderas que las piedras o las palmetas. Y en maderas no tiene muy buena terminación, no tiene muy buena nivelación. Está más pensado para todo tipo de piedras, laja, pelequén, pizarra, pastelones de granito, pastelones de cemento, en los pastelones de granito pulidos o rústicos, ¿cierto? Porosos, piedra pelequera, algarrobo, laja rosada, anda muy bien. Y la pelequena es una piedra bien crespita, ¿eh? Ojo con eso, tiene muy buen comportamiento. Idealmente las primeras manos siempre con brocha, ¿cierto? Para vitrificado de piso siempre con brocha y después se puede, si alguno de nuestros maestros es más especialista, ¿cierto? Puede trabajar con el rodillo Granity, que es un rodillo especialmente diseñado para vitrificado de pisos. No deja globito y deja la película como un vidrio encima. Muy efectivo. Otro de los productos, ¿cierto? Con una terminación, ¿cierto? Natural está el Vitroplastic, que es para usar en interior. Recomendados también para pisos de hormigón. Y baldosines también, José, baldosines rectangulares, esos tradicionales que fueron muy comunes en la década de los 70. Un baldosincito rectangular, ¿cierto? Más grande que un adoquín, no confundir con el adoquín. Ese es un baldosín de greda, Además que que tiene le un secado llaman bien rápido. sí. En baldosines batuco, José, tamaño 30 por 30 o más grande, no se puede usar
porque son ceramizados, ¿ok? Solo en pisos de hormigón afinado, pero no helicóptereados. Además que este producto Obviamente, Vitroplastic es solo para uso en interior. absolutamente, sí. Es bien, bien determinante eso, ¿ah? Y otro producto que tenemos también, pero a tono lleno, ¿cierto? Con colores gris, ¿cierto? Rojo, es el tradicional, ¿cierto? Cipalac, piso de caucho clorado, que es un piso que bastante yo puedo limpiar, puedo, ¿cierto? Que es un producto que forma una película de caucho clorado para pisos de hormigón. Y aquí viene la pregunta, Sergio, que a veces nos preguntan bastante por el Cipalac. ¿Yo lo puedo aplicar en superficies que están pintadas el Cipalac caucho colorado? Yo no lo haría, no lo recomiendo porque el AR200, José, es un solvente. Recordemos que como la película cómo se forma por la interacción de los cuatro componentes: resina, pigmentos, aditivos y solventes. El primero que moja, ¿cierto? Es el solvente. Moja la pintura antigua, pero la puede remover, José. La puede agredir mecánicamente. Entonces, en pisos pintados, que no sea con la misma pintura, el mismo Cipalac, pisos de caucho clorado, no debiéramos usarlo. Y en el interior, hay que ser bien cuidadoso con el solvente. El R200 es un poquitín incómodo, ¿cierto? Y al cliente le va quedando en la nariz. Entonces, cuidado con eso, porque puede tener la sensación de que todavía lo era solvente y ya se fue porque es muy rápido en evaporarse, pero está más orientado hacia estacionamiento, bajo cobertizo, ¿cierto? Todo fuera de la casita. Muy rápido, muy efectivo. Y unos productos ya cuando uno quiere trabajar con varios colores como la cartilla RAL, ¿cierto? Está el Jotafloor Rapid Dye, que es un producto de Jotun, que ya estamos hablando aquí de la línea industrial. Y ahí tenemos dos tipos de productos, productos de un componente y productos de dos componentes que el secado es por reacción química, es decir, ya requiere un catalizador cuando hablamos de pisos más especializados como galpones, bodegas, estacionamiento. La magia de esto, Sergio, es que es un rápido secado y viene una variedad de colores preparados, ¿cierto? Por tintometría. Entonces, Rapid Dry es un producto secado rápido, en la marca Jotun, marca industrial, pero de un componente. Hay algunos de los ejemplos, ¿cierto? En demarcaciones, en multicanchas, estacionamientos. Anda muy, muy bien. ¿Y cuáles son las condiciones cuando pensamos, ¿cierto?, al exterior intemperie aplicar cualquier producto para pisos, Sergio? En general, desde los vitrificantes hasta los revestimientos de piso que tú nos acabas de compartir, en interior siempre mínimo, mínimo, mínimo 15 grados. Calefacción en la zona, ¿cierto? Que estén en esta época del año, con el invierno declaradito, ¿no? O zonas muy húmedas o frías, calefacción a leña o eléctrica. Y evitar dragones que son a gas o calefacción a parafina porque generan vapor de agua. En exterior o intemperie, mínimo 10 grados. Menos de eso se dañan los productos. Y algo alcanzamos a nombrar que los productos importantes de la aplicación para evitar, ¿cierto?, esas burbujas que se forman cuando yo a veces trabajo con rodillos, ¿cierto?, que da una mala nivelación, ¿cierto? ¿Qué es lo recomendable entonces? ¿Usar rodillo especial? ¿Usar equipo airless? ¿O que usar equipos, o usar brocha, por ejemplo? En los vitrificantes de piso, José, tradicionalmente la brocha. ¿Cómo nace este rodillo, el tipo Granity? Es un nombre genérico. Nace porque en una de las obras que estuvimos, ¿te acuerdas? Hace algunos años, que fue el vitrificado del Club de Polo, donde uno de los directores es presidente ahí, nos encargaron ese trabajo. El aplicador de entonces aplicó con un rodillo de pelo corto, ¿cierto? Ese de manguito verde, y empezamos a ver que se llenaba de globitos. Pero después venía su compañero con una extensión en la punta amarrada a la brocha, una brocha ancha, grandecita, de para madera, reventando los globos, y eso quedó perfecto. En atención a eso, dos o tres marcas de rodillo, de brocha, fabricaron un rodillo que nosotros usamos exitosamente para vitrificar los pisos directo, ¿cierto? Queda muy bien, un trabajo más rápido, cubre una superficie mayor, optimizamos más el tiempo. Había consideración que en un Vitrolux 63 no es tan complejo el tiempo, pero en un vitrificante sí, para José, con tiempo entre manos de 1 a 2 horas, una superficie grande, necesitamos una velocidad mayor, ¿no? Los equipos de las pistolas o equipos airless, el equipo airless
se diferencia de las pistolas son con aire, aire comprimido a través de un compresor para la redundancia. El airless significa sin aire, air es aire y less o lis es sin. Funcionan, hay de dos tipos, eléctricos con una presión menor, una relación de compresión, ¿cierto? Y un tamaño de boquilla, obviamente en relación a esa compresión, para determinado tipo de productos, y los más gruesecitos se tiran con equipos airless, pero ya conectados a generadores en base a petróleo, que son más grandes y por tanto meten más bulla también. Hay que tener cuidado ahí con la legislación de salud que complica un poco con los decibeles. Pero en general el airless no es la solución a la vida, es una tremenda alternativa, pero hay que ser cuidadoso con el tipo de producto y presión que levanta y el tamaño de su boquilla. También, como lo decíamos, en la línea industrial, para los que quieran saber un poco más, nos pueden escribir, nos pueden consultar, que además del producto de un componente de radio secado, tenemos productos de dos componentes, algunos base solvente, algunos libres de solvente, especial para espacios interiores o donde no se requiera usar solvente, como por ejemplo estacionamientos, bodegas, hospitales, recintos deportivos, espacios públicos, donde uno, la limpieza, la transitabilidad, la resistencia mecánica, el roce, son súper abrasivos y se requiere pisos de gran resistencia mecánica o química en esos pisos. Es muy determinante, José, lo que tú señalas de los tiempos entre manos y el tiempo de puesta en servicio. Si vamos a trabajar en un piso de un tránsito más intenso, vehículos, por ejemplo, un taller mecánico, donde necesitamos varios tipos de pintura para pisos, ¿cierto? Después, en una parte va el Rapid Dry, que es un monocomponente, en otra va un epóxico, un esmalte epóxico, ¿cierto? En otra va un producto sin solvente, 100% sólido, y en otra inclusive puede ir un producto, ¿cierto? Autonivelante, que es un epóxico sin solvente con una masita, pero que vaya rellenando hoyito y lo deje todo horizontal. Pero, ¿cuánto tiempo disponemos para la aplicación? ¿Cuánto tiempo demora el producto en curar? Ojo, deben tener mucho cuidado con eso. Para ello estamos a vuestra disposición. Los rendimientos, los tiempos de entremano, cuánto rinde un vitrificante SIPA, cuánto rinde un vitrificante Chilcorofin, para cuando tengamos que hacer un trabajo. Para balizar una simple puerta, José, ¿cuántos metros cuadrados tiene una puerta? Necesitamos un galón, medio galón, un galón y medio. Hay Siempre que es ser importante ubicar la superficie y obviamente dependiendo del número exactamente. de manos para aplicar, ¿cierto?, para el rendimiento. Como ven, la importancia entonces de proteger pisos de madera como piso hormigón es que nos da esa capa protectora, ¿cierto?, de la resistencia mecánica, ¿cierto?, del roce, de la abrasión, de los alimentos o de la misma agua. Entonces, es importante protegerlo. Los productos que tenemos están a vuestra disposición, ¿cierto? Cada uno con distintas características, ya sea tiempo de secado, ya sea, digamos, brillo o terminación, translucia o tono lleno. Como pueden ver, algunos de los productos que son de la marca Jotun también para pisos de hormigón. Entonces, siempre considerar el tipo de material, madera o de hormigón. Siempre considerar la terminación que queremos dar. El preparar superficie, ya sea en madera, limpia, lijada, seca, ambientada, o en hormigón, fraguado, ¿cierto? Con baja humedad, libre de agentes contaminantes. Y finalmente, aplicar los productos según indicación técnica. Clave, ¿ah? Estimado maestro y maestra José, deberíamos, cierto, es fundamental, no solo con nosotros, con todos los elementos que usted utilicen siempre, la hoja técnica del producto, el manual de uso de un equipo, de una herramienta, siempre es fundamental. No nos basemos en lo que creemos porque ahí a veces podemos entrar en algún riesgo. Apóyense con nosotros, no duden en llamarnos para los rendimientos, cuántos tarros necesitamos, si vamos a vitrificar un piso, si vamos a proteger una simple puerta en interior, bajo alero, un barniz marino, ni un problema. Soluble en agua, barniz base solvente, una mano diluida, dos manos sin diluir. ¿Cuánto rinde eso? Ojo, eso es re importante, poder estar atento para poder prevenirlos, ¿cierto? Que realicen un buen trabajo, que vayan de la manito con nosotros como sostén técnico y podamos respaldarlo ante las dudas de sus clientes para que vean que ustedes están asesorados por el área técnica de nuestro grupo. Así, y damos las gracias, ¿cierto? A todos los que nos acompañan mes a mes, especialmente hoy día que hablamos de pisos,
y que ya pronto viene piscina, ya pronto vienen nuevos temas más, protección del acero, ¿cierto? Soluciones de fachada. Tenemos Así cada es. mes una actividad con ustedes para presentar las mejores opciones de producto para proteger y embellecer los materiales, junto a nuestros maestros y maestras de CIPA. Así que está nuestro correo, estamos a disposición y desde ya muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. ¿Dudas, consultas, alguna inquietud que tengan? ¿Cierto? Mientras, si no hay alguna, tan solo, al igual que tú, José, agradecer la gentileza, el tiempo que nos brindan y quedamos absolutamente a su disposición. Cuídense mucho, ¿cierto? Que estén muy bien. Mi respeto a vuestra familia. José, un gusto trabajar contigo como siempre. Estamos en contacto. Hay una pregunta de Ignacio por ahí, José. Sí, lo vamos a revisar y obviamente recuerden que nos pueden escribir, Sí. ¿cierto? A nuestro correo. Muy buenas noches, José Luis. Siempre atento ahí, José Luis, con nosotros. Así que Hasta agradecemos a todos los que siempre. nos acompañan, así que los vemos ya en agosto, Sergio. Agosto, Eso, imagínate. mi alma. A cuidarse mucho. No, no quede impregnado, Ignacio, no hay ningún inconveniente, porque lo normal es que por interior no haya problema. En general, eh, no hay ningún problema porque se trabaja mucho en el sur con calefacciones a leña. El vapor de agua siempre se va a meter, forma un velo como los visillos de las cortinas. Así queda el barniz como blanquecino, como un esfumado. Ese es un indicador claro que había humedad en el ambiente. Agua, el agua baja y se deposita. Es como que la película recién aplicada atrajera, fuera como un campo magnético para el vapor de agua. Recordemos que cuando el aire está muy helado, es vapor de agua que tiene, esa es la humedad ambiente, ¿cierto? No es que es el mismo aire del verano, solo que en el verano la temperatura es tan alta que se evapora. Yo soy más amigo de los 20 grados, pero en general 15 grados es una buena temperatura para poder trabajar y es más fácil manejarla. Eso no maneja directamente el rango de humedad. Sí, por eso es importante trabajar digamos, con calefacciones secas que no generen vapor de agua, ni ya sea ni calefacción a leña, ni combustible, porque eso genera humedad y eso es perjudicial, ¿cierto?, para el tema de los vitrificantes. Ignacio, para la humedad por capilaridad es la humedad que sube desde en la cota de terreno que llamamos nosotros, ¿cierto? Por fuera o por dentro de su casa, en la fachada, del piso hacia arriba es sobre la cota, del piso hacia abajo es bajo la cota. Esa humedad se aloja en la tierra o jardines, aunque usted tenga una vereda, aunque tenga cerámico, siempre hay humedad que pasa por ahí, ¿cierto? Y sube a través del muro y revienta hacia afuera o hacia adentro hasta 1 metro, 1,20 m, 1,50 m inclusive. Eso se debe a que el agua que se junta debajo de la cerámica o en el encuentro del jardín con el muro, se mete por algún hoyito que quedó en el sobrecimiento, que es una franjita de 30, 40 centímetros de hormigón afinado, ¿cierto? Que como se hace con arena gruesa, cuando eso va fraguando, se va retractando y se hacen hoyitos, hendiduras que no se tapan. ¿Cierto? Eso hace que la humedad suba. Eso se trabaja exclusivamente con productos de cabe